Bueno, y lo prometido es deuda. La semana pasada hablábamos con el secretario de la Denominación de Origen Protegida Sierra de Cazorla. Nos decía que esta semana, pues en algún momento de ella, íbamos a tener ya el dato de las inflorescencias. Este dato que nos da, bueno, pues las posibilidades, en principio, potenciales de la próxima cosecha. Y hay muy buenas expectativas porque ya tengo por aquí el informe y las expectativas son bastante buenas. Esto siempre pues cogido pues con alfileres, porque como sabemos y como he dicho al principio, son datos que nos avanzarían una cosecha potencial en función de esas florecillas, que por cierto le vamos a preguntar ya a Baltasar Alarcón. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, María José. ¿Cómo se hace esto de contar las florecillas? ¿Cómo se hace ese trabajo de campo? Porque se ha estado haciendo un muestreo, obviamente, en distintos lugares de la comarca, pero esto realmente ¿cómo se hace? Es que no me lo llego a imaginar y no me lo imagino del todo. Bueno, primero hay que matizar cosas. Lo primero que me gustaría decir es que es un dato muy... el cómo se desarrolla la floración y los datos que nos da la floración son datos orientativos, no son datos todavía muy sólidos en base a los cuales podamos hacer o empezar a hacer aforos, ¿no? Porque, bueno, vamos a hablar de las inflorescencias que tienen de media nuestros olivos, pero luego eso hay que traducirlo en fruto cuajado, y eso lo empezaremos a vislumbrar a principios de julio, pero de aquí a entonces puede ser que luego la propia planta se defienda porque no tenga en principio un buen cuaje y deseche buena parte de ese cuaje. Entonces son datos que hay que coger con mucha cautela, ¿no? Claro, por eso decía yo con alfileres y que esto de las inflorescencias es algo que potencialmente nos hace vislumbrar pues la próxima cosecha, pero que no es una cosa definitiva ni muchísimo menos. Efectivamente. Y volviendo a tu pregunta de cómo lo hacemos, nosotros tenemos unas parcelas de monitoreo que son representativas del olivar medio que tenemos en la comarca de la Sierra de Cazorla, y lo que hacemos es principalmente en estas parcelas es hacer una valoración de 3 parámetros principalmente ahora que nos van a dar información de la floración. El primero sería estimar el número de inflorescencias medias por brote. Las inflorescencias son lo que normalmente nosotros llamamos en el argot local el esparraguillo de la aceituna, y vamos a estimar un dato medio por brote de esos esparraguillos de inflorescencias. Luego vamos a determinar la longitud media del brote, es decir, no es lo mismo tener, por poner un ejemplo, 10 esparraguillos en 3 centímetros de brote que tener 10 esparraguillos en 10 centímetros, ¿no? Sí, lógicamente sí. Hay más posibilidades de que lleguen a buen puerto cuanto mayor desarrollo de brote haya, más que si están apiñados. Uh-huh. Y luego, en última instancia, lo que determinamos es la fertilidad media de esas flores o de esas inflorescencias. O sea, cuanto más apiñados peor, menos posibilidades de prosperar tienen. Es como todo en la vida, porque claro, dependen de bueno, pues de esa parte, ¿no? De la ramita, y cuantas más haya, no es lo que muchas veces podemos, ¿cómo está el olivar? ¿Cuántas flores? ¿No? A lo mejor eso es contraproducente para luego que el desarrollo del fruto, ¿no? Claro, es decir, si tenemos todas las inflorescencias en muy poco espacio, pues lógicamente va a haber mayor competencia entre ellas mismas por los recursos de la planta, y al final es imposible que todas salgan adelante. Entonces, sí es verdad que podemos ver de entrada mucha flor, y si esa flor está muy apiñada, al final, pues muchas veces nos llevamos, el propio agricultor lo sabe, decepciones porque hemos visto mucha flor y luego poco cuaje.
tiene que ver con esto. Queda claro. ¿Cuántas cosas aprendemos de lo que es el olivo, de lo que es su vida y desde el principio hasta que llega, bueno, pues ese fruto tan ansiado que es la aceituna y las posibilidades de cosecha, pero de eso ya hablaremos más adelante, obviamente. Bueno, y en ese estudio que ha hecho el Consejo Regulador de esas diferentes zonas de muestreo de la comarca, pues se han obtenido unos datos y esos son a los que vamos a explicar, ¿no? Así es. Nos vamos a centrar principalmente en los datos, en principio, más determinantes y que son los que comparativamente utilizamos para comparar con el histórico de estos mismos datos, y son realmente el número de inflorescencias por brote y de media y la fertilidad de estas inflorescencias. Digamos que, para hacer una idea, los datos de esta campaña, tenemos un total de 9,75 inflorescencias por brote de media, próximas a 10, que es un buen dato, y luego tenemos una fertilidad media de un 53%. ¿En qué punto estamos? Para que tanto tú como tu oyente os hagáis una idea, digamos que si comparamos estos datos con los del año anterior, que siempre normalmente hacemos dos comparativas, la del año anterior, que lo tenemos fresco en la memoria y podemos ver, sabemos cómo ha discurrido y vemos cómo comparativamente tenemos este año la cosa, y siempre hacemos también una comparativa con respecto a la media de histórico de los últimos años, ¿no? Entonces, centrándonos en el dato de inflorescencias por brote, que, como vuelvo a repetir, ha sido de 9,75, el año pasado teníamos 6,56, lo cual nos está diciendo que tenemos 3 esparraguillos más de media por brote o inflorescencia este año. O sea, que apunta maneras, ¿no? Apunta maneras, porque que tengas de media 3 flores más por brote es un dato bastante importante. Importante en el sentido de que, completando la comparativa, podemos decir que durante los 10 últimos años la media de inflorescencias por brote ha sido de 7,72. Entonces, si estamos ahí entre 7 y 8 de media, pues estamos viendo que este año estamos en 2 puntos por encima de la media del histórico de los 10 últimos años. Entonces, estamos, en cuanto a floración se refiere, por encima, 2 inflorescencias por brote. Si ahora hablamos de la fertilidad de estas flores, como he dicho anteriormente, teníamos una media de un 53% de media en fertilidad. El año pasado teníamos, por las mismas fechas, un 63%, es decir, estamos un 10% por debajo en cuanto a fertilidad, pero hasta cierto punto es lógico, porque cuando tenemos muchas inflorescencias por brote, es muy difícil que haya muchas y todas fértiles. Entonces, cuando tenemos menos inflorescencias, lo normal, si el año discurre normalmente y no había ningún problema que haga que la cosecha peligre, es que tengamos a menor cantidad de inflorescencias, que porcentualmente tengamos más fertilidad de las mismas. Y cuando tenemos muchas, pues lógico que siempre se rebaje un poco esta fertilidad. ¿Qué diferencia hay está habiendo entre el olivar de riego y el de secano? Pues de entrada muy poquita, porque los datos son muy similares en cuanto de momento, al número de inflorescencias y por brote y a la fertilidad, pero la única diferencia es con lo que hemos comenzado hablando, que están bastante más apiñadas en el secano. ¿Por qué? Porque la floración se da y la producción sobre el retalle del año anterior. Entonces, el año anterior, como todos sabemos, veníamos de un periodo de sequía bastante importante. Eso hizo que el retalle fuera más escaso, sobre todo en los secanos, y lo que está produciendo este año, las inflorescencias, pues se están repartiendo en ese escaso retalle del año anterior. Entonces, bueno, ahora mismo de entrada no son malos datos, pero vamos a ver cómo evoluciona teniendo en cuenta el hándicap del apiñamiento de la inflorescencia.
Claro, porque estamos ahora al principio del proceso, son unos datos que son orientativos, que dependen de las condiciones que luego, bueno, pues vaya en las que se va a producir el fruto y bueno, y también en lo que al final pues desemboque, ¿no? Porque a mediados de verano iremos viendo ya también cómo está la cosa, ¿no? Sí, hay una parte del proceso en el que se gesta la nueva cosecha o la cosecha que está por venir muy importante y casi que es uno de los principales filtros que vamos a tener de aquí hasta que se consolide la cosecha, que es lo que se llama la caída de San Juan. La caída de San Juan no es ni más ni menos que una caída fisiológica. Y me explico. Cuando digo que es fisiológica es porque la planta, sobre el fruto que le cuaja, valora hasta qué punto es capaz, parece que tiene conciencia la planta a veces, hasta qué punto es capaz de sacar para adelante esa cosecha que le ha cuajado. Si no tiene suficientes recursos o ve que puede peligrar su integridad fisiológica o incluso la de algunos frutos de los que tiene cuajados, prefiere quitarse frutos de en medio y asegurar los que deja e intentar sacarlo todo para adelante. Entonces, en esa época que normalmente es de cara, como su nombre indica, a la festividad de San Juan, que es a finales de junio, principios de julio, pues la planta va a ir secando buena parte o una parte de los frutos que le hayan cuajado. Bueno, pues de ahí la famosa expresión de que la naturaleza es sabia, ¿no? Sí, la planta ya sabe lo que le conviene, el olivo sabe lo que le conviene. Es un mecanismo de defensa que tiene la propia planta para que los recursos de los que dispone no pongan en peligro la propia integridad de la planta y se asegure por lo menos sacar una parte de los frutos adelante. Y eso, como digo, en esas fechas y cuando se termine esa caída fisiológica es cuando podremos hacer unos foros algo más sólidos, que ahora mismo, como he dicho al principio, son orientativos y están todavía muchas cosas por venir a la hora de consolidarlos. Pues ya lo contaremos por aquí, en este diario de campo que seguimos atentamente con el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sierra de Cazorla, con sus técnicos, que son al final los que, aplicando la ciencia en la propia naturaleza del olivar, nos pueden ir dando pues datos fiables de cómo se va desarrollando y cómo al final puede avanzarse esos aforos de cosecha que en su momento pues también daremos. Baltasar Alarcón, como siempre, pues un placer charlar sobre este tema que es muy interesante y que yo creo que a todo el mundo en esta comarca le puede ser útil conocer todos estos datos, porque al final aprendemos a valorar ese producto que es nuestra mayor riqueza, la mayor riqueza de esta comarca y que al final pues nos da tanta vida que saber más acerca de ello yo creo que nos hace entender un poquito también más el trabajo de los agricultores, del consejo, de todos los que trabajan en este sector. Lo dicho, muchas gracias y buenos días. Nada, muchas gracias a vosotros y sobre todo eso, por darnos siempre ese escaparate para poder hacer llegar nuestro trabajo a la gente de nuestra tierra, que en definitiva es para la que trabajamos y para la que intentamos darle la máxima información para que la manejen como una herramienta más para llegar a buen puerto y producir los mejores aceites siempre. Bueno, pues con ese diario de campo y hoy estamos, me va a salir fácil, me va a salir muy fácil porque nos vamos del olivar a la montaña, a la sierra, a sus ríos y a lo que esos ríos llevan, peces, cangrejos, sí, porque vamos a hablar en nada con la delegada de Medio Ambiente, con María José Lara, porque hoy tiene una misión bastante interesante. Yo supongo que este tipo de cosas le tiene que gustar mucho, vamos a hablar con ella.